La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. ¿Cierto? De un vaso que de pronto se puede estar prestando para deshonra, o ¿sí? Dios nos quiere llevar a ser vasos el de más alto nivel según la escritura. Cuando uno lo lleva a ese terreno sería el vaso escogido, ¿sí? Pero sabemos que para Dios todos los instrumentos o todos literalmente los miembros del cuerpo son útiles. Inclusive la Biblia dice que los más débiles son los más necesarios, ¿sí? Hoy escuchando precisamente una prédica con mi esposa, nosotros estábamos escuchando una prédica y el pastor mencionaba la palabra siervo, ¿sí? Y servirle a Dios también, lo mencionaba mucho. Y yo le hacía énfasis a mi esposa en que cuando nosotros oramos por nuestros hijos, ustedes, los que han estado ahí atenticos, me han escuchado decir: Señor, que nuestros hijos te sirvan desde el reino de la luz. ¿Por qué? Porque Dios también considera sus siervos, en algunos casos, aquellos que les sirven al maligno. Me explico, ¿sí? En la Biblia, Ciro, por ejemplo, que fue un rey que fue utilizado por Dios para que Israel volviera nuevamente al lugar, ¿cierto? En el tiempo de Nehemías y todos estos tiempos, cuando se da la orden para que regresen. Pero Ciro era un hombre que no conocía a Dios. Era un hombre que no conocía a Dios. Poquitico por ahí hay una sombra con lo que está haciendo el presidente de Estados Unidos en este momento, pero ustedes quedan en cuenta de los, digamos, de los alborotos y de las noticias que salen de este presidente, lo que ha pasado con él, lo que ha hecho y lo que está saliendo a la luz, en lo que ha participado y todo. Y ustedes de luego van a decir: no, este hombre no es un hombre de Dios. Pero resulta que Dios lo utiliza, ¿sí? El mismo diablo es utilizado. Mire lo que le contesta Jesús al diablo: al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. O sea que ese se constituye en un siervo. Desde luego Dios lo utiliza para sus propósitos, no más. Entonces nosotros tenemos que poner cuidado, porque además de siervos, como el Señor le dijo a sus discípulos, o sea, que hay siervos que le sirven desde las tinieblas. En últimas, el jefe supremo de todo reino en la tierra y debajo de la tierra y arriba, ¿cierto? ¿Quién es? Dios. Es el jefe supremo aún de los demonios. Inclusive en el tiempo de Job, ustedes ven que el diablo no se puede mover sin que Dios le permita, ¿sí? Por lo tanto, el jefe supremo de todo lo que existe es el Señor. Entonces él lo utiliza ¿para qué? Para su gloria, ¿sí? Aún el malvado, dice la Biblia, para el día de la ira. Así lo dice la Biblia. Entonces, por eso en sus oraciones no le pida solamente a Dios que sus hijos le sirvan a Dios. Yo le sugiero que vaya más allá. Señor, que mis hijos te sirvan desde el reino de la luz, que te sirvan, Señor, para tus propósitos de bendición, de luz, ¿sí? Entonces, hoy le decía yo eso a mi esposa. Entonces, que volvemos aquí. Dice, y hablábamos de segunda de Timoteo 2, versículo 20, en la parte de 20 al final dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Miren, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Mis hermanos, ¿cuántos queremos servirle al Señor? Sí, para toda buena obra. ¿Cuántos? Gloria a Jesús. Entonces, ¿qué nos exige la Biblia para poderle servir en buena obra? Que nos limpiemos, ¿sí? Que nos limpiemos, porque usted sabe que lo de Dios es algo incomparable, mis hermanos, algo tan valioso que el Señor no lo va a derramar sobre cualquier tipo de vaso. Yo creo que eso es muy natural para nosotros entenderlo, ¿cierto? Usted no le va a servir el jugo a sus hijos o a su esposo, o su esposo no le va a servir el juguito a usted en un vaso que se vea sucio, ¿sí?
No lo va a hacer. Entonces, ¿cuánto más Dios tampoco va a derramar de su unción, de su vino nuevo, como se menciona, el aceite, sobre un vaso que esté sucio todavía? ¿Sí? Por eso es necesario que nos limpiemos siempre para que Dios pueda derramar más de lo de Él para nuestras vidas. No se habla de una casa solamente, sino de la iglesia, el templo de Jerusalén, ¿sí? Y eso se cumple, que cumplen diferentes funciones. Vámonos a Isaías 43:1, donde viene a formar la palabra, o se viene a declarar la palabra formador, que en el hebreo es representativo de alfarero, ¿sí? Isaías 43, versículo 1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. Recuerde que cuando habla de Jacob, está hablando de la vieja naturaleza de Jacob, ¿sí? Y por eso le dice formador tuyo, creador le dice, y formador tuyo, oh Israel, porque el que hizo cambio en la vida de Jacob fue el Señor. ¿Y lo transformó en quién? En Israel. Entonces ya cuando mencionan la palabra Israel, está haciendo, como decir, énfasis en lo que va a ser la obra espiritual, ¿sí? Jacob, en su representación, era el hombre engañador, el hombre carnal, pero en su formación, cuando Dios lo toma, lo convierte en el hombre espiritual, en el hombre de cuya descendencia iban a ser nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y le dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, ¿sí? Y hay otro pasaje que literalmente nosotros en otra predicación también nombrábamos o mencionábamos, que ese es un nuevo nombre que Dios nos dio a nosotros también. ¿Cuál es? Mío eres tú. ¿Cuántos somos del Señor? Gloria a Jesús. Somos del Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Con convicción, hermanos, porque ya no estamos en el reino de las tinieblas. Porque ahorita no estamos en tinieblas, mi hermano. Usted nada de lo que está pasando lo toma por sorpresa, porque tenemos a alguien que dijo, yo te anunciaré lo por venir desde el pasado, ¿sí? Yo te voy a anunciar, tranquilo. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y nos enseñará las cosas que han de pasar. Dice la Biblia también en San Juan 16, en el versículo 13, si no estoy mal. Mire, volvemos aquí. Dice, para instrumentos que vendrían a ser vasijas. Entonces, ahí vamos a empezar con uno de los primeros vasos. Uno de los primeros vasos, todo tenía que ver ¿con qué? Con el material con el cual dice la Escritura Dios nos hizo a nosotros, del barro de la tierra, ¿sí? Del barro. Cuando alguien hace un estudio acerca del barro y los elementos químicos que tiene el barro, ¿cómo le parece que nosotros tenemos esos mismos elementos físicos o químicos? No sé cómo sería la cuestión. Son instrumentos químicos que a nosotros nos componen. Resulta que el barro también está hecho de lo mismo. Entonces, mis hermanos, eso con Dios no hay casualidades, ¿sí? Nada de casualidades. Primer vaso que se menciona, en este estudio, se llama el vaso de honra, ¿sí? El vaso de honra. Dice el estudio que en ese vaso, se depositaba agua fresca a la entrada de las puertas en las casas, ¿sí? Ya sabemos que el clima y el lugar era de pronto muy difícil por causa del clima. Ustedes saben dónde está ubicado Israel y todo lo que conlleva el Medio Oriente, tanto desierto y todo esto, ¿sí? Entonces el calor era muy fuerte. ¿Y qué sucedía en cada casa? Ahí en la puertica de la casa dejaban un vaso. No es como hoy que tenemos neverita y toda esta cuestión, no. Pero había un vasito, de pronto digamos literal, como un vaso como estos, un jarrón como estos con agua. Y por estar, ustedes saben, ¿cuántos saben que el material pues del barro conserva el agua fría? ¿Cuántos lo saben? Miren lo que hacían en las fincas nuestros abuelos. Ellos tenían agua también en jarrones y esa agua se conservaba más bien fresca. Por lo menos no fría, pero sí, como decir, que uno sentía la diferencia con el clima, ¿cierto? Entonces, estos vasos se colocaban allí. ¿Y para qué? Para que la persona que llegara, lo primero que pudiera sería tomar de esa agüita también, ¿sí? En algunos casos también sabemos que se lavaban los pies de las personas de parte de, en muchos casos, de los esclavos que habían en las casas, ¿sí? Que fue lo que hizo Jesús con los discípulos también. Entonces, en Juan 7:37, vamos a mirar, Sarita, Juan 7:37, vamos a mirar de una actividad que se llevaba a cabo en el templo, ¿sí? Y es que se llevaba a cabo el último día,
prácticamente donde estaban reunidos todos en el templo, y la iglesia o el templo también tenía sus propios vasos de ¿qué? Vasos de misericordia, estos vasos de honra, también los tenían para las personas que llegaban al templo. Pero que al final de la actividad, pues ustedes saben que la gente llegaba con sus animales para sacrificio y toda esta cuestión, y la suciedad que dejaban los animales y todo, al final todos esos vasos, lo que dicen los historiadores, los conocedores, es que los echaban para comenzar a limpiar todo lo que era ese patio, esa parte de la parte externa, pues de lo que era el lugar santo, santísimo, ¿sí? Y entonces echaban el agua y derramaban esa agua. Y dice la escritura acerca de ese momento en la vida de Cristo, en el último y grande día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, mis hermanos. ¿Sí? Entonces es una tipología de ese vaso que el Señor, o esa agua que el Señor quiere darle a las personas, ¿a través de qué? De sus instrumentos, los vasos de honra. ¿Sí? Los vasos de honra. Dice el estudio también que lo que posiblemente llevaba a la samaritana al Señor pedirle agua, lo que llevaba era un vaso también de honra. No sé si tendrían alguna forma en especial, pero cuando Jesús le pide agua, lo que dicen los estudiosos es que era un vaso de ¿qué? De honra. Ella estaba llevando un vaso de honra, y lo especial que es en ese encuentro personal con el Señor. ¿En qué constituye Dios nuestro Señor Jesucristo a esta mujer? Porque esta mujer, ¿qué se fue a hacer inmediatamente después de esa charla con el Señor? Mire, se fue a hablarle a la gente, ¿sí? Se fue a decirle a la gente: hay salida, miren que hay una persona que me dijo todo lo que yo he vivido, ¿no será este el Señor? ¿Y qué dice la escritura? ¿Sí? Que se convirtieron cantidad de personas porque Jesús fue allá, ¿sí? Y ahí tenemos la aplicación de lo que vendría a ser representativo de un vaso de honra. Aquella persona que está en su casa, aquella persona que está en su trabajo, ¿sí? Y que está llevando palabra de Dios, palabra fresca, mis hermanos, que está dando alimento fresco, que no es un mensaje que sea, como decir, aprendido. No es que yo ya me sé de memoria esto y esto y esto, no. Cuando usted le está dando una palabra a alguien, ¿cierto? Algo que sale de su corazón guiado por el Espíritu Santo, y esa persona no se va como usted la encontró, sino que sale fortalecida. ¿A cuántos les ha pasado ello? ¿Cuántos han hablado con una persona con la cual se encontraron quebrada prácticamente? Una persona sufriendo, una persona desanimada, una persona sin esperanza, y después de ese encuentro con usted, ¿sí? Como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Qué sucede con esa persona cuando le escucha hablar a usted la palabra de Dios? Sale fortalecida, esa persona sale establecida, sale cimentada, sale con esperanza. ¿Por qué? Porque usted se convirtió en un vaso de honra para esa persona que llegó a su casa, ¿sí? Gloria al Señor. Hay otro tipo de vaso que la Biblia llama el vaso de misericordia. Ese vaso de misericordia es lo mismo que un vaso de honra, solo que la diferencia es que ese tipo de vaso no se colocaba en la puerta de las casas, sino ¿dónde se colocaban? ¿Alguien sabe dónde se colocaban esos vasos? En los caminos, mis hermanos, en los caminos, ¿sí? Lo que hoy por hoy viene a representar, pienso yo, en mi forma de pronto de comparar un poquito. ¿Cuántos han viajado? Y lo que dicen por ahí es que hay un teléfono, por decir algo, para llamar el que se llegue a varar en la carretera, ¿sí? Hay unos lugares donde dice a 1 kilómetro está el teléfono para que usted pida una grúa o alguna situación. Y para que lo aprenda y que no lo sabe, en ocasiones en los avisos dice PR tal, ¿sí? PR tal, en los avisos en las carreteras a la mano derecha usted ve avisos que dice PR tal, y esa referencia es por si la persona se llega a varar, para que cuando llame le diga a los que le contestan: estamos en PR y el número que figura abajo. Yo cuando veía eso yo decía: ¿Proverbios qué? ¿Sí? Yo decía, ¿será que Dios me está hablando? Y ahí dice Proverbios tal, y entonces yo lo buscaba ahí en el celular a ver si de pronto me estaba hablando el Señor por medio de ese aviso. Pero no, es la referencia, punto de referencia, PR, punto de referencia tal. Entonces cuando la persona se llega a varar, que recuerde por dónde vio la PR esa, y entonces avisa, ¿sí? Pero aquí es representativo de qué, hermanos. Aquí es representativo
Este vaso, ¿cómo le llamamos? Vaso con agua. Gloria a Dios. Pero ¿qué sucede? Era representativo de un vaso de honra, pero que se colocaba en los caminos para que las personas, los forasteros en especial, tomaran, ¿sí? Y se refrescaran los que pasaran por esos lugares sedientos. Vamos a Romanos 9, en su versículo 23 al 24, ¿sí? Porque vamos a ver la aplicación y aquí se va a identificar más de uno con esto posiblemente. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también de los gentiles. Ahí está, ¿sí? ¿Qué le quiere decir este pasaje, mis hermanos? ¿Cuántos de los que están aquí literalmente no se han sentido un poquito agobiados por el lugar donde, por ejemplo, trabajan? ¿Sí? Por los lugares donde les toca estar. Porque en ocasiones, estando en esos lugares, ¿qué comienza a pensar uno? Yo de eso podría dar testimonio. Porque en mi proceso cristiano, ¿sí? Ahí yo ¿con quién es que yo iba en estos días? A comprar algo. Pero le decía a la persona, le decía, en este lugar yo estuve trabajando por lo menos 5 o 6 años ahí en la calle. Lo que se escuchaba al lado eran vulgaridades, malicia, canciones de doble sentido, pasaba mucha mujer con minifalda, ¿cierto? Bueno, era un lugar donde uno dice, Dios mío, pero yo me quiero santificar. ¿Tú por qué permites tanto tiempo que yo estoy aquí, Señor? ¿Por qué tanto tiempo aquí? Si yo quisiera estar en un lugar, ¿se sabe de qué estamos hablando cuando uno recién llega a Cristo? Y es que uno, en todo quisiera uno, en cierto, porque uno va aprendiendo con el tiempo y literalmente va sabiendo que la obra es del Señor. Porque al principio, cuando uno conoce al Señor, uno se vuelve en ocasiones legalista. Uno entra como un poquito legalista a la casa, se lo explico, ¿sí? ¿Cuántos de aquí no vieron esa experiencia de llegar, por decir algo, de llegar a sus casas, recién conocido el Señor, cierto, por ellos, y recién entregado su corazón al Señor? Y cuando llegaron a la casa vieron la imagen ahí, pues, de la Santísima, ¿sí? Y vieron la imagen y comenzaron a escuchar o a escuchar la música que estaban colocando los familiares o los programas que estaban viendo los familiares y comenzaron a decir, no, vea, eso no le gusta al Señor, quiten esas imágenes, ¿cierto? Al principio, ¿por qué? Por un afán de ¿qué? De agradar a Dios. Eso es muy comparable a la persona que tiene su novio y lo lleva a la casa y entonces el hermanito comenzó a portarse mal y a hacer la burla que siempre hace, pero esta vez como está el novio, ¿cierto? Que la está visitando por primera vez, pues entonces ahí sí no se le aguanta lo que normalmente pasa en la casa. ¿Pero por qué? Es porque quiere agradar ¿a quién? Al novio. Entonces esas experiencias las tenemos o las hemos tenido todos en esa etapa primera donde uno entiende o va entendiendo luego que es que la pelea no es contra carne ni sangre y no es con ejército ni con fuerza, sino con el Santo Espíritu del Señor, con la oración, con la súplica al Señor, con la petición de oración por la familia, que se van derrumbando todas esas fortalezas. Pero muchos de nosotros nos ha tocado, ¿sí? Yo creo que ustedes están rodeados, muchos de los que están aquí también les ha tocado en un principio y en ese proceso, inclusive algunos lo tendrán en ese momento, de que queriendo agradar a Dios les toca quedarse o les toca trabajar, por decir algo, o estudiar en un lugar donde hay malicia y hay declaraciones y toda esta cuestión. Pero ¿en qué lo quiere constituir Dios a usted? ¿Y en qué me quiere constituir Dios a mí cuando estamos, por ejemplo, en esos lugares? Porque es que no es solamente de trabajar. En ocasiones, por decir algo, yo me hago en el paradero del sí esperando a mi esposa y comienza un señor a fumarme aquí al lado, pero encima, a fumarme así, ¿sí? Y uno por dentro piensa, pero yo sé, porque si estoy aquí primero y él viene a echarme ese humo, pero ¿por qué? ¿Cierto? ¿Y qué es lo que Dios quiere con nosotros en medio de esa situación? ¿Que nos vayamos? ¿Eso es lo que Dios quiere que hagamos? ¿O qué quiere Dios que hagamos? Mire, que seamos en ese momento vasos de ¿qué? Vasos de misericordia, vasos de misericordia. Que a esas personas que tienen vacíos, porque usted sabe que es un cigarrillo, ¿qué representa un cigarrillo en la boca de una persona? Vacíos. Las personas lo hacen ya sin pensamiento de lo que están haciendo y muchos lo hacen por calmar de pronto supuestamente es que los nervios, ¿sí?
Entonces lo hacen porque se sienten así como oprimidos o deprimidos y dicen, una cerveza la trajo a mí, una cerveza que yo no sé qué, esas canciones que cantan así. Entonces, ¿qué sucede? Ahí que te está mostrando la persona, vacíos en su corazón, ¿sí? Cuando uno va o sucede que pasamos de pronto, paso por la galería comprando algo, hermanos, y los muchachos están allí fumando y toda cuestión. En ocasiones uno se ha arrimado y les dice, mis amados, miren, hay alguien que les puede ayudar. Ustedes saben que este camino es camino de caída, pero dice la Biblia que él no hace asesión de personas. Ustedes, mejor dicho, clasificarían de una, muchachos, porque Dios los busca, Dios los ama a ustedes y sabe el vacío por el cual o la situación por la cual están pasando. Mire, son palabras que traen esperanza a la persona. Te convierte en un vaso de misericordia. Cuando en medio de un lugar que no quisieras, pero entiendes que Dios tiene un propósito, y si Dios no te ha sacado del lugar donde estás trabajando, si Dios no te está sacando no te ha sacado de esas personas que están a tu lado, que sabes que son personas de pronto que son, digamos, pesado el ambiente, mi amado, es porque está esperando que usted se convierta en ese lugar, en un vaso de ¿qué? De misericordia, ¿sí? ¿Cuántos aquí se consideran vasos de misericordia? No me levante la mano, piénselo solamente, porque con esta predicación Dios nos va a mostrar un poquito del proceso en el que nos lleva, ¿sí? Y Dios te está formando simplemente y te quiere utilizar para la gloria de su nombre. Recuerde que la recompensa de Dios, ¿qué dice la Biblia? Será muy grande, hermanos, será muy grande. No consiste en una posición dentro de una iglesia, sino de que usted es fiel en lo poco, y la Biblia dice que Dios lo pondrá en lo mucho. Si en ese lugar fuiste de gran fruto para Dios, mire, Dios te levanta, ¿sí? Dios te levanta, o la recompensa con Él va a ser muy grande también cuando estemos con el Señor. ¿En dónde? En los cielos, ¿cierto? Entonces esa persona se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué vivo aquí? ¿Por qué me toca esto a mí, Señor? ¿Sí? Y Dios lo que está esperando es que esa persona testifique acerca del amor de Dios. Vamos a mirar Hechos capítulo 9, el versículo 1 al versículo 6, porque hay otro tipo de vaso también. Este es un vaso especial, mis hermanos. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si las hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ojo, el que persigue a la iglesia está persiguiendo a Jesús. Miren, no lo sabe la gente, no lo sabe mucha gente, pero el que persigue a la iglesia está persiguiendo a Jesús, ¿sí? Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Pasemos, por ejemplo, por favor, al versículo 10, Sarita, del 10 al 17, y ahí vamos a ver lo que para Dios es un vaso escogido, ¿sí? Para Dios es un vaso escogido. Entonces, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Oiga lo que le dice el Señor. Ve, porque instrumento escogido, que viene a ser vaso escogido, me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Sí? Aquí se va a dar usted cuenta, ¿sí? ¿Qué es un vaso escogido para el Señor? ¿Y en qué proceso puede estar viviendo más de uno en este momento? Porque este vaso es un vaso especial. Vamos a mirar qué nos dice la escritura, el estudio. El vaso escogido es el que puesto en el horno y sacado, ¿sí? Es diferente a todos después de que el alfarero lo ha trabajado,
porque a criterio del alfarero le queda perfecto, color, forma, finura. ¿Saben qué hace normalmente el alfarero con un vaso de esos? Así, digamos que este fuera un vaso escogido, ¿sí? Que le hubiera quedado, pero precisamente como lo soñó el tipo, ¿cierto? Y él dice, no, pero es que el color, mire, me quedó con la forma perfecta, no se le ve ninguna falla, lo veo, mejor dicho, 10 puntos, ¿sí? Lo primero que el alfarero hacía es que a todos los vasos él no le colocaba su nombre, pero al vaso escogido, una de las cosas que hacía era colocarle su nombre. Le colocaba su nombre. ¿Alguien recuerda, además de eso, qué hacía el alfarero con el vaso escogido? ¿Saben qué hacía? Se lo llevaba y lo colocaba por allá escondido en un lugar oscuro, ¿sí? Y donde normalmente no se viera. Y lo tenía guardado allá, pero lo tenía reservado ¿para quién? Para cuando viniera un cliente especial que le dijera, ¿sabe qué? Me voy a fajar la mejor de las fiestas. Estoy dispuesto a pagar lo que sea, pero necesito el mejor de los vasos. El que a usted le haya quedado perfecto, perfecto. Y ahí es donde este hombre, ¿qué hacía? Espéreme un momentico, porque esto estaba lleno de vasos, pero lo que hacía era, espere un momentico, e iba y lo sacaba y se lo mostraba, ¿sí? Era el único vaso al cual él le colocaba su nombre. ¿Saben qué dice Jesús allí? En el versículo 10, creo que es Sarita, 9, Hechos 9 del 10 al 17, ¿sí? Hechos 9 del 10 al 17 al final, versículo 16 y 17, ¿sí? Mira lo que dice la escritura. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniéndolo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escama y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Pero le dice, para que le va a tocar sufrir, ¿sí? Porque le va a tocar llevar mi nombre a los gentiles, ¿sí? Era el único vaso que el alfarero marcaba con su nombre, vaso escogido. ¿A quién representa esa persona? Vamos a mirar qué pasó con el apóstol Pablo, ¿sí? Dice, Pablo pasó 3 años en el desierto según historiadores, ¿sí? Dice que Bernabé lo mandó a llamar, pero que Pablo estuvo, ¿saben cuántos años aproximadamente Pablo se estuvo formando? Porque lo leemos muy rápido y creemos que apenas se bajó o se cayó del caballo, literalmente se fue a predicar. ¿Saben cuántos años pasó Pablo prácticamente escondido? O sea, por allá como en el anonimato donde nadie supo más qué le pasó a Pablo. ¿Alguien tiene idea? 17 años. 17 años donde Pablo lo que estuvo 3 años recibiendo información de Dios directamente, por eso él dice que nadie les vaya a predicar un evangelio diferente, porque yo lo recibí directamente ¿de quién? De Dios. ¿Dónde está eso? Lo vamos a leer. Gálatas 1, versículo 18. ¿Sí? Gálatas 1, versículo 18 de la Escritura dice, la Biblia, después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Mire, después de 3 años, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender que la formación de Dios, cuando Dios va a levantar algo de calidad, a alguien de calidad, normalmente esto no es así, miren, como soplando y haciendo botellas, no. Todos tenemos que pasar por los procesos de Dios, ¿sí? Y ese tipo de persona, ya le digo a quién representa. Miremos el otro pasaje que nos habla de los otros 14 años. Gálatas 2:1. Gálatas 2:1 de la Escritura dice, después pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. O sea, después de 14 años de la formación que estaba recibiendo por aquí, sale Pablo ahorita sí a conectarse ¿con quién? Con los discípulos, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, para que entendamos, ese tipo de vaso es aquel o aquella persona que Dios se reserva, que literalmente por dentro está preguntando, Señor, ¿y qué de mí?
Yo sé qué es eso, mis hermanos, ¿sí? Yo sé qué es eso porque pasé prácticamente los primeros 10 años del Evangelio con una pasión y un hambre por servirle a Dios, pero siempre como limitado, allí, apocado. Usted no se puede mover de aquí, ¿sí? Y uno decía, Dios mío, pero yo te quiero servir, Padre Celestial, yo quiero colaborar, yo quiero, ¿sí? Y ese es el tipo de persona que posiblemente ve que no lo invitan de ningún lugar, que lo tienen que lo tienen ahí como que reserva por ahí en la banca, y que él quiere, y que él dice, no, para mis adentros, Señor, tú sabes que yo tengo pasión por ti, Señor, que yo estudio, que yo me preparo, que yo me dispongo para servirte, Padre Celestial. Pero ¿qué sucede? Anonimato. ¿Sí? Y es que Dios te está formando, porque tiene grandes cosas para tu vida. Y porque Dios, el día que te utilice, te va a utilizar con poder y gloria. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Mire, para colocarle el punto a las IES en la historia de Pablo, vámonos a Isaías 50:10. Isaías 50:10. Son esos que han oído la voz del Señor, pero esperan la misión. Cuando Dios les diga, vamos a trabajar ahorita juntos. Mira lo que dice Isaías 50, versículo 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas, vaso escogido. Dice, el que anda en tinieblas y carece de luz. ¿Cuál es el mandato para esa persona de parte de Dios? Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Mis hermanos, en esa formación, Dios te va a llevar a estar solo Él y tú. No más. Si hay algo, ahí se va a medir usted y Dios le va a convencer, el Espíritu Santo, de que usted se va a dar cuenta de que Dios lo va a utilizar. ¿Sabe? Primeramente, ¿a dónde lo va a llevar el Señor? A la soledad. A la soledad. Toda persona que en la Biblia le sirvió al Señor tuvo que pasar por desierto. Soledad. Chao familia. Chao amigos. Yo le puedo decir que de los amigos que yo tuve, los que están en YouTube en este momento, yo tuve. Los amigos que yo tuve, no me queda uno solo. Todos los que estaban cerca de mí, muy cercanos desde mi juventud, desde mi niñez. Yo estudié con algunos amigos desde tercero de primaria hasta que terminé la carrera de costo y contabilidad. No queda uno, no me queda uno de todos esos con los que yo compartía, ¿sí? Con los que yo salía. Mire, ni uno de ellos me queda. Y es que Dios te aparta, mi hermano. Si Dios te va a utilizar, si tú quieres que Dios te utilice, tienes que dejarte formar y salir de tu tierra y de tu parentela, ¿sí? De aquello que te es familiar, de aquello que te es cómodo, porque Dios te va a incomodar. Dios te va a llevar a una dependencia total de Él, ¿sí? Te va a llevar a una dependencia total de Él. Hay unos vasos que se llaman vasos limpios. Los vasos desgastados se dañaban. Segunda de Timoteo 2, del 20 al 21, que fue el que creo leímos ahorita también, y habla de que la persona que le quiera servir a Dios, límpiese. Eso es una labor que no va a hacer Dios. Eso le toca a cada uno de nosotros, ¿sí? Limpiarnos nos toca a nosotros, ¿sí? Dios hace y nos da el poder para hacerlo, que es diferente, pero el Señor no va a estar limpiando a nosotros, ¿no? Es como la conversión, ¿sí? Eso de que me convertí, no. Convertirse no es que Dios te convierte, es que simplemente Dios te da el poder para que tú puedas ir cambiando, ¿sí? Porque Dios te da y te coloca el querer como el hacer, porque si no la obra le hubiera quedado mal a Dios. ¿Con quién? Por ejemplo, con el rey Saúl. Si Dios fue el que lo convirtió, ¿cierto? Entonces, ¿y Saúl por qué se le volteó al Señor? Porque lo que uno recibe es poder de Dios para uno comenzar en ese proceso de convertirse. Y Dios le da el poder, pero la decisión al final va a estar en nosotros. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Seguí por favor. Así que si alguno se limpia de estas cosas,
será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Sí? ¿Cuántos quieren ser útiles en las manos de Dios? Entonces nuestra labor, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, hermanos. Ahí está la clave. Si queremos servirle al Señor, literal, la única forma de que nos podemos limpiar primeramente es su palabra, ¿sí? Porque ¿con qué limpia el joven su camino? Con guardar su palabra. Bendito sea nuestro Señor, ¿sí? Eran útiles, los vasos desgastados se dañaban las bocas y las asas. La boca es la parte de arriba y las asas es de donde se toma, ¿sí? Dice que no eran útiles, aunque eran desgastados. En estos llevaban los diezmos de grano, harina y etcétera, y esos quedaban al manejo de los levitas. Ellos los llevaban al templo para llevar, ¿qué? Los diezmos de grano y de todo lo que era harina y todo esto. Los levitas los mandaban a arreglar donde los alfareros, ¿sí? Los levitas los llevaban para que los alfareros los volvieran a pulir, los volvieran a arreglar, pero aquí viene un proceso de arreglo, y ahí es donde uno tiene que mirar dónde estamos, hermanos, ¿sí? Dónde estamos en ocasiones. El alfarero, cuando le llegaban esos vasos, utilizaban 4 pasos para poderlos hacer nuevamente. Primero, los vaciaban, ¿sí? Le sacaban toda impureza, que es lo que Dios hace con nosotros por su palabra. Dios nos convence de justicia, juicio y de pecado. ¿Para qué? Para que seamos limpios de toda la vieja forma de pensar, de ese chip que un día recibimos en este mundo por causa de de la instrucción que recibimos, del sistema, de lo que entra por la televisión, por la radio, de lo que vemos, de lo que escuchamos, que fue formando en nosotros un carácter, porque en últimas usted y yo somos lo que vemos y lo que oímos. Eso es usted y eso soy yo. Lo que hemos visto y lo que hemos escuchado, por eso Dios manda a siempre recuerde y medite la palabra, y hablarás de esta palabra cuando entres, cuando salgas. ¿Por qué? Porque Él sabe que nosotros somos lo que escuchamos, mis hermanos, ¿sí? Eso es el corazón del ser humano. De lo que esté lleno el corazón, de eso habla la boca, dice la Escritura. Paso siguiente, había que lijarlos o cepillarlos para que quedaran lisos. Esa cepillada o esa lijada representa la humillación, ¿sí? De todo éxito pasado. Cuando en nuestro corazón, en nuestra forma de hablar, cierto que uno va viendo que Dios lo va puliendo a uno, está toda hora el recordar los éxitos del pasado, mis hermanos, los 20 de Joselito, no, los éxitos del pasado, ¿cierto? Cuando una persona no hace y no vivir de los éxitos del pasado, y mi experiencia con Dios, y ese momento que yo llegué a vivir, y ahorita ¿qué? Si el Dios de ese tiempo es el mismo Dios de ahora. Entonces, por eso en la Escritura hay un pasaje donde dice, porque has perdido tu primer amor. Guarda las cosas, porque has perdido tu primer amor. Vuelve a ese primer amor, porque Dios tiene experiencias preciosas para manifestar su gloria en tu vida, en mi vida, ¿sí? Entonces dice que ese era el segundo paso, lijarlo o cepillarlo para humillarlo. El tercer punto era la restauración, donde mezclaban el barro con agua, y dice que el alfarero se iba a los campos y de las ovejas sacaban ciertas especies, como decir, de lo que nosotros llamamos pulgas, garrapatas, y resulta que se llevaban esos animalitos y les exprimían la sangre, ¿sí? Y con esa sangre mezclada con el barro y mezclada con el agua, pues ese tipo de material que se formaba, esa masita que se formaba por causa de la sangre, quedaba pegando mejor todavía, ¿sí? Mire, los que hemos estudiado un poquito de cartografía y los que hemos estudiado un poquito de la historia de Cali, nos damos cuenta que, averígüese usted con qué fue construido las paredes de la iglesia La Merced, allá donde se casó el gallo, ¿cómo se llama? Donde se casó ¿cómo se llama el muchacho eso? Carlos Vives. Que el gallo tuerto, ¿no? El gallo tuerto como que era el amigo de él en una novela, ¿cierto? No, el otro, ese Carlos Vives con la niña Mencha que llaman. Ese lugar, lo que dicen los historiadores, que fue construido con sangre de esclavos, ¿sí? Y que eso fue consagrado, ¿sí? Que eso fue consagrado. Es lo que dicen los historiadores, pues, cuando alguien averigua, pero no cualquier tipo de averiguación,
sino que se meten digamos, en bibliotecas de peso, ¿sí? ¿Cómo se construyó eso? ¿Por qué? Porque la sangre tiene una característica y es que sirve mucho para pegar, ¿sí? Sirve mucho para pegar cuando se endurece. Entonces, con esas sanguijuelas, ¿sí? Que tenían las ovejas, mezclaban todo eso y dice que dejaban nueva la boca del jarro, ¿sí? ¿Saben qué pasa cuando nosotros comenzamos a conocer del Señor? Nuestra forma de hablar tiene que cambiar, porque si pasado el tiempo la persona sigue con la misma forma de hablar, es de dudar que el Espíritu Santo esté haciendo la obra. Le decía yo a mi esposa que escuchando a Miguel Núñez, llegó el momento donde él tenía un líder, eso le pasa a cualquiera, miren, con toda la fama que tiene Miguel Núñez, dice que entre el grupo de prácticamente de pastores o líderes que tenía en la iglesia, llegó el momento donde le dijo a un pastor, y estaba con su esposa, o uno de los líderes le dijo, hermano, sinceramente dígame, ¿usted sí ha nacido de nuevo? Y la esposa que estaba ahí dijo, yo también le he preguntado lo mismo. Lo lanzó. ¿Por qué? Porque su forma de hablar lo delata, ¿sí? Lo delata. Y es que nosotros nos delatamos con nuestra forma de hablar. Hable con una persona 5 minutos y usted se va a dar cuenta qué tan espiritual está la persona, qué tan metidita con Dios. Su nivel de oración se va a reflejar en su forma de hablar. Porque si usted escucha a una persona toda hora quejándose y quejándose y quejándose, mi hermano, ¿dónde está la fe? ¿Sí? ¿Dónde está la fe? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué nos enseña la Escritura? Que el que hable conforme la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios. Pero entonces ahí está, lo primero que le arreglaban era ¿qué? La boca al jarro, ¿sí? Dice, tenemos una nueva boca, Dios nos perdona. El cuarto paso era pasar por el fuego, que era una prueba, ¿sí? Que era una prueba de fuego en el horno, a ver si esa restauración era duradera. Isaías 43, versículo 2. Nos habla y nos dice, Isaías 43, versículo 2, dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces esa prueba era necesaria para saber si había quedado firme ese arreglo. Porque si ese arreglo no quedaba firme, ese vaso iba a ser utilizado luego como un vaso de deshonra, ¿sí? Iba a ser utilizado simplemente para echar basura allá en el templo. Dice, no temerás a las pruebas. Y nos habla el caso de Daniel, ¿sí? Daniel 3:23. Miremos ahorita que nos enseña Daniel 3:23. Ya estamos en el penúltimo punto, ¿sí? Daniel 3:23 de la Escritura. ¿Cuántos están siendo edificados, hermanos? Gloria a Jesús, que es lo importante. Daniel 3, versículo 23 dice, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego, ardiendo. Pero ¿qué sucedió con ellos? Mire, el Señor estaba con ellos, ¿sí? Aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti. No temas de lo que te pueda hacer el hombre. No temas de la prueba que ha de venir. No temas, porque Dios está contigo. Y si estás pasando por fuego en este momento, por alguna prueba, tranquilo que ahí está el Señor con nosotros. Yo voy delante de ti como poderoso gigante, dice la Escritura, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios para su vida y para mi vida. ¿Sí? Viene el vaso de deshonra, que era un vaso para echar la basura. No eran vasos finos, eran vasos viles. Segunda Timoteo 2:20, que lo mencionamos ahorita, ¿sí? Que ya lo habíamos leído, y dice la Escritura que también como habían vasos de honra, habían unos vasos para uso vil, un poquitico representativo de lo que ustedes ven en algunos casos ahí al ladito de los asientos, ¿sí? Por lo menos hay 2 vasitos, 2 tarritos, perdón, en esta hilera de aquí. ¿Y para qué son esos tarritos? Para echar la basura, ¿sí? ¿Qué hacía con eso? El secreto era vaciarlos, limpiarlos a diario, porque llamaban moscas, ¿sí? Entre los cananeos, Belzebú era el dios, era el señor de las moscas. Cuando se emparentan, esto viene a representar personas criticonas, personas que participan en chismes, personas que participan de murmuración, personas que participan de divisiones, personas que
indisponen, ¿sí? Lo que llamamos nosotros cristianos, ¿qué? El restaurante queda aquí enfrente de la luna. ¿Cómo se llama ese restaurante que queda enfrente de la luna? Los Carnales. Allí hay un restaurante o una discoteca, yo no sé, que cuando pasamos con mi esposa, uno le da risa por el nombre de eso. Ya tienen hasta discoteca, ¿cómo le parece, hermano? Tienen hasta restaurante. ¿Sí? Y eso representa la persona que está en la iglesia, pero que no se limpia de esas cosas y que deja que le estén echando, que le estén colocando críticas, le estén murmurando de otros, cuando eso es muy fácil cortarlo. Decirle a la persona, venga, dígamelo delante de la persona y verá que se acabó todo, ¿sí? Entonces, eso representa esos vasos que la Biblia llama vasos de deshonra, que eran para echar basura, que no eran finos y que vendrían a ser viles en ese tiempo bíblico, ¿sí? Entonces dice la Escritura, por último, el vaso de ira. Dice que el alfarero los cambiaba, pero en el horno se rompían nuevamente porque no aguantaban la prueba. Y siempre, aunque lo intentaban de una manera y otra, siempre en la misma parte en donde fueron restaurados, en esa misma parte, ¿qué sucedía? Se rompía otra vez. Ahí está, hermanos, lo que nosotros vemos en ocasiones con personas que son llevadas, por ejemplo, a fundaciones y que lastimosamente, aunque la fundación les predica la palabra de Dios y la persona sale, por decir algo, de esa fundación, al primer lugar que va a correr es al lugar de donde Dios lo sacó. Pero ¿para dónde pegó? ¿Para dónde pegó Pedro después de que le falló al Señor? ¿Qué dicen ustedes? Según la Biblia, ¿para dónde pegó él? ¿Se acuerdan a dónde? Vámonos a pescar. ¿Dónde lo escogió el Señor o dónde lo pidió el Señor? Pescando. ¿Sí? Normalmente el problema de la persona que se aparta de Dios es que vuelve al lugar de donde Dios lo sacó. ¿Sí? Y entonces tenemos el caso de mucha persona drogadicta. Conocí un muchacho que yo di el testimonio aquí alguna vez, que el Señor lo sanó de ¿qué? SIDA. El Señor lo sanó de SIDA. Y ese muchacho no puede sino estar sanito, hermano, para correr otra vez para el prostíbulo. Y cuando le volvieron a pegar otra vez la enfermedad esta, en ese tiempo no era como ahorita que parece que es como manejable. En ese tiempo no, porque eso fue hace como, 15 años más o menos. ¿Qué sucedió con ese muchacho? Ahora ahí llegó nuevamente a la iglesia, Señor, sáname, perdóname, Señor, perdóname. No, el Señor se lo llevó, ¿sí? Se lo llevó porque quedó arrepentido, o sea, se convirtió, se metió con el Señor, pero el Señor ya no quiso sanarlo. Y ese tipo de persona es, ¿sí? Personas que vuelven a lo mismo. Había una colina, mis hermanos, donde tiraban los vasos de ira, porque solo servían, al ver que no tenían forma de arreglarlos, esos vasos los tiraban, como decir, a un lote, y esos vasos allá se despedazaban todos, se partían todos. Ese lugar era llamado el lugar, vamos a leerlo, a ver si está aquí, Hechos 1:17 al 19. Dice la Escritura, para que caigan en cuenta quién fue a dar allá. Y era contado con nosotros, están hablando de Judas, los discípulos están reunidos y están hablando de Judas, y dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. ¿Dónde creen ustedes que fue a parar Judas? Para que se den cuenta, mis hermanos, lo que viene a representar en la Biblia, ¿sí? Un vaso de deshonra, un vaso de ira, un vaso de ira. Ese tipo de persona creyente, aquí no hay ni uno en el nombre de Jesús, ni se va a asomar por esa puerta, ni va a entrar nunca por esa puerta, porque aquí hay puro vaso de honra, puro vaso escogido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Aquí hay vasos de honra, aquí hay vasos de personas que amamos a Dios, que le servimos a Dios, que le queremos servir a nuestro Dios, porque aunque vamos en el proceso y vamos cometiendo errores, mire mi hermano, es Dios, estamos en las manos de Dios y Él no va a dejar, por torpes que seamos, levanto mi mano yo, mire, Dios no nos va a dejar a nosotros, hermanos, tirados.
Dios es bueno, para siempre su misericordia. Colócate sobre tus pies, hermano, hermana, los que escuchan allí en la transmisión, ¿sí? Damos gloria al Señor. La palabra de Dios en Jeremías 18:1 dice, ¿cierto? El Señor le dijo allí, cuando fue llamado Jeremías de parte del Señor y lo llevó al lugar del alfarero, le dijo, ¿qué ves? ¿Qué ves? Mi hermano, ¿cómo te ves en medio de esta predicación que hemos compartido hoy? ¿Dónde te ves? ¿En qué proceso el Señor nos está llevando, mi hermano? ¿Sí? ¿Qué anhelas en tu corazón, de verdad? Yo creo que en el corazón, de hecho, de todos los que estamos aquí, queremos ser vasos de honra, vasos escogidos, vasos de misericordia, vasos por los cuales Dios derrame de ese alimento, esa agua pura, esa agua fresca que necesita este mundo. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu bendita palabra. Gracias porque tú nos ayudas, mi amor, tú nos ayudas, Dios mío, en nuestro caminar a aprender de ti, como enseña la Escritura, a ser manso y humilde de corazón, Señor. Queremos ser más allá, Señor, de un vaso de honra, de un vaso de misericordia. Lindo, Señor, bendito sería, Señor, que hubiese aquí, Señor, y que entre nosotros manifiesten muchos vasos escogidos, Dios mío, para lograr impactar multitudes, para lograr, Señor, ser instrumentos de luz. Tu palabra lo dice, te bendeciré y serás de bendición, Señor, y queremos ser de bendición. Ayúdanos, Dios mío, ayúdanos porque reconocemos que tenemos fallas, errores, Padre, que por nosotros mismos no podemos vencernos, Dios, pero tú nos capacitas, tú envías edificadores, Padre glorioso, no solamente a nuestras vidas, sino que por medio de esta oración consagramos nuestros hijos, nuestra familia y nuestra parentela, Señor bendito Dios, para ser vasos de bendición en la casa del alfarero, Señor. A ti te damos la gloria, te damos la honra y te pedimos que nos lleves con bien en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.